Podemos ver muchas cosas, pero las tres más importantes es la disasociación, el querer satisfacer y tener esta tendencia de querer traer el placer a los otros, y el tercer componente, no se siente ni vista, ni entendida, ni escuchada. En los estudios más recientes se puede observar que la disasociación está muy relacionada con trauma postraumático temprano, el trauma de la negligencia. Muchos de estos picos de placer instantáneo lo que generan es un déficit dopaminérgico, es decir, nos cuesta más trabajo volver a experimentar placer. ¿Hasta qué punto mi cuerpo, mi decisión sigue siendo una afirmación válida? Sigue siendo válida cuando una mujer que es una estrella cibernética con miles de seguidores alrededor de todas sus plataformas digitales decide embarcarse en un reto de acostarse con 100 hombres en un solo día. Miles de seguidores que muchas de ellas son niñas y adolescentes en desarrollo a las cuales impacta. Sigue siendo válido ese statement cuando el impacto que tiene una persona con lo que decide hacer con su cuerpo es social. Mi nombre es Cintia Luna, soy neuropsicóloga y soy la host de este espacio. Aquí en El Lugar Correcto vas a encontrar todas las herramientas basadas en neurociencia y psicología que realmente te hagan vivir en carne propia lo que es no tener que buscar fuera de ti, lo que es no tener que llenar los vacíos internos con cosas superfluas. Porque sabes y entiendes que los vacíos se abrazan, se procesan y se entienden y se llenan con nosotros mismos, para que finalmente podamos entender que el lugar correcto siempre ha estado dentro de nosotros. Precisamente hoy vamos a hablar sobre lo que es llenar los vacíos internos con actividades superfluas. Vamos a hablar sobre Lily Phillips, este caso en el internet que ha dividido muchísimo y ha generado demasiado polémica, porque algunas personas la ven como una heroína y otras personas la ven como un desprecio. Vamos a hablar sobre los impactos neurobiológicos que algo así o este tipo de comportamiento podría tener en el cerebro de una persona. Vamos a hablar sobre lo que se observa, porque esta persona no únicamente no decidió hacer el reto, sino que también decidió documentarlo en todas sus plataformas digitales para maximizar la monetización. Entonces, a partir de lo que se puede observar, vamos a analizar un trastorno muy persistente que se puede observar durante todo el documental y vamos a ver los impactos sociales que puede llegar a tener la normalización de este tipo de comportamiento en las y los adolescentes a largo plazo. Pero antes de comenzar, si no lo has hecho aún, me encantaría si pudieras suscribirte y darle like a este episodio. Si consideras que le puede servir a alguien, también me harías un gran favor si lo pudieras compartir. Pero sin más que decir, vamos a empezar. Lily Phillips, una mujer que vive en Londres, decide empezar su carrera durante la universidad. Todo esto lo saqué del documental que una persona le hace. Creo que ella mandó a hacer este documental, la verdad no tengo mucho conocimiento sobre si ella lo hace. Es un creador de contenido independiente el que lo graba y lo sube a su propio canal. Sin embargo, todo esto lo exponen y ella da permiso a que esto se exponga. Y entonces el documental comienza en unas semanas previas antes de este reto y el entrevistador realmente quiere entender su psicología, quiere entender qué la motiva, quiere entender y la quiere seguir alrededor de este proceso para entender cómo funciona la mente de una persona que decide hacer algo así y cómo funciona la mente de las personas que deciden y aplican para hacer algo así, hacer un reto así, en este caso los hombres que decidieron aplicar para este reto, y cómo es que se siente la persona después de un reto así. Entonces, en el documental, ella comienza a abrirse con esta otra persona. Desde el principio se puede observar a Lily Phillips un poco inauténtica. Creo que es algo que se puede observar dentro del episodio, hasta la manera en la que se ríe, es algo que yo noté. Se ríe con un poco de falsedad y un tono de mucha inautenticidad, y entonces se ve que está nerviosa, pero se ve que no sabe qué decir. Le preguntan si es una mujer de negocios y ella dice no soy una mujer de negocios, y ella empieza a relatar que su carrera empezó durante la universidad, que porque ella ya de por sí dormía con muchísimas personas y que ella expresaba su sexualidad de manera abierta, y en sus propias palabras ella dice: ya dormía con todo mundo, entonces decidí monetizarlo, que porque ella encontraba muchísimo orgullo dentro de su promiscuidad. Ella decidió dejar de estudiar para dedicarse al 100% a una plataforma cibernética conocida como OF,
no la puedo decir porque me quitan la monetización de este canal. Sin embargo, esta plataforma se dedica a hacer contenido para adulto, explícito. Esta plataforma empezó, creo que siendo como una manera de un club de fans en el que te suscribías a la membresía de una persona que tuviera un perfil en internet y lo que pasaba es que pagabas una membresía y tenías como contenido exclusivo, pero eso no quería decir que fuera explícito. A lo largo del tiempo, esta plataforma se fue dedicando un poquito a hacer contenido explícito para adultos. Esta plataforma es muy conocida porque las personas se inscriben y ponen contenido de todo tipo. Específicamente es conocida por el contenido que hacen para adultos. Ella, desde muy en el principio, dice que sus papás se sienten muy orgullosos por lo que ella hace, porque el entrevistador le dice, oye, ¿y tus papás saben lo que haces? Y ella dice, sí, se sienten muy orgullosos de lo que hago. Ella dice que muy al principio, cuando ella apenas entraba en la pubertad, ella quería ser virgen hasta el matrimonio, pero que con el tiempo se dio cuenta que no tener relaciones físicas no era nada especial. Entonces que dijo, bueno, pues realmente me gusta más de lo que esperaba y decidí hacerlo en exceso. En este documental a ella le preguntan si ella piensa que una persona algún día se llegará a casar con ella. Y ella dice, precisamente es a lo que mis papás más les preocupa, ya que ella se dedica a hacer este contenido explícito en esta plataforma y se dedica a hacer otro tipo de cosas alrededor de hipersexualizar su propio cuerpo. Entonces, ella dice que sí es una preocupación muy válida que tienen sus papás y lo que se puede observar en esa interacción que tiene con el entrevistador es que dice que realmente no le preocupa mucho, que porque hay muchos hombres y, lo voy a parafrasear como ella lo dijo, un pobre bastardo se tendrá que casar conmigo. Un pobre bastardo. Entonces ahorita vamos a hablar únicamente de los hechos y ya después podemos analizar un poquito más a detalle. Y ella dice que este pobre bastardo que se casaría con ella iba a tener que prestarla, que porque ella no puede ser de una sola persona, entonces que tendría que aprender a estar cómodo con prestarla. Y creo que ahí podemos observar que hay un pobre bastardo, como que minimizando a la persona que eventualmente elegiría ser su pareja. Podemos observar que se está cosificando, es decir, como que se está viendo como si ella fuera una cosa. ¿Por qué? Porque el hombre al cual en su momento elegiría a este pobre bastardo, tendría que estar muy cómodo con prestarme, como si ella fuera un objeto al que una persona puede prestar y devolver y prestarle a otra persona y prestarle a otra persona. Durante el documental podemos observar varias cosas. Una de ellas es que ella embarca para irse a comprar lencería, que porque se va a ir a preparar el atuendo que va a utilizar para este reto, el cual va a hacer. En el camino a la lencería, realmente el entrevistador le sigue haciendo preguntas, la quiere conocer un poquito más. Ella se ve como que, ¿cómo se le puede decir? Como muy ligera. Ella se ve como muy ligera, esto es lo que hago, a esto me dedico, este es un día normal en mi vida, voy a comprar lencería para poder grabar mis videos. Y en el camino del regreso se puede ver cómo incomoda al taxista, porque se sube al taxi y le dice, este es uno de los taxis falsos, y el taxista luego le dice, ¿cómo? ¿Perdón? Y le dice, sí, ese tipo de taxis en los que subes a pasajeras y terminas llevándotelas a tu casa. El taxista se ve que reacciona como con una posición muy incómoda en el que esto es inapropiado y no le contesta nada. Sin embargo, el entrevistador como que luego se da cuenta de este tipo de interacción que bastante fuera de lugar, diría yo, porque el taxista no fue como que realmente se sintiera como que hasta se nota que lo hace sentir muy incómodo y ella lo nota como si fuera muy chistoso, o sea, como pero se puede observar que realmente no es chistoso, está fuera de lugar, fuera de contexto totalmente, y que ella genuinamente cree que vive en el mundo real, que experimenta dentro de su relación cibernética con esta plataforma. Es decir, que todos los hombres, o bueno, en este caso los taxistas, y esta hipótesis la corrobora después en el episodio, lo que estoy a punto de decir, pero que todos los hombres la quieren sobresexualizar y que todos los hombres la quieren solo para una cosa, y entonces que si el taxi es
es un taxi normal porque puede llegar a ser un taxi falso. Entonces ella hace este comentario que es totalmente fuera de lugar, que también fue una cosa que me llamó la atención, porque quiere decir que hay como esta fantasía que ella tiene en su cabeza que también expone en la realidad y hasta con todas las personas con las que lidia el taxista, el de la tienda, el entrevistador. Ella muestra su cuenta bancaria y le preguntan cuánto es lo que ella gana al año. En el documental no lo dice, pero después, haciendo un poquito más de investigación, alrededor de $2 millones al año. Y que recibe mensajes de gente que conoce e incluso amigos de su papá, pero que ella simplemente lo hace, que esto es negocio, y que cuando recibe suscripciones de amigos y familiares de la gente que conoce, lo único que hace es proporcionarles con el material que quieren, porque aparte las personas se meten y dicen: yo quiero que me hagas un video así y así y así y así, y entonces ella se mete a su cuarto, prende su cámara y lo graba y se los manda, y ellas le pagan por eso. Y entonces habla de las cosas extremadamente raras que la gente le ha pedido que haga en el internet y aparte le compra. O sea, algo, por ejemplo, una persona, no sé si estoy siendo súper explícita, pero fue algo que también dije: Dios mío, qué clase de locos hay en el internet, pero que una persona le pagó por escupir en un vaso. Pero ok, durante el episodio realmente yo me percaté de que ella hacía muchísimo énfasis en que quería que los hombres que estuvieran recibiendo sus videos se la pasaran bien y que tenía muchísimo miedo de que no lo hicieran. Y esto no lo dijo una vez, sino que lo dijo varias veces durante todo el documental. Ella puso un póster para promocionar este reto que iba a hacer dentro de todas sus plataformas digitales y colocó un número de teléfono abajo en el que, si tú quieres participar, envía tu aplicación, necesitas una foto con tu licencia de conducir en donde se pueda ver tu edad, tu nombre y listo. Aquí metes tu aplicación y puedes enviar tu solicitud. Si eres mayor de edad, entonces puedes entrar al reto. Ella muestra durante el documental su teléfono en donde le estaban llegando todos estos mensajes y yo pude ver qué orgullo los enseñaba y mira, y se reía, y todas las aplicaciones que me están llegando. O sea, y claramente vemos que hay estos spikes de dopamina, estos spikes de placer y de satisfacción instantánea y de bienestar placentera instantánea cuando le llegan estos mensajes y estos mensajes y estos mensajes. Entonces, en esa parte del episodio, ella habla sobre cómo ella no le contó a sus papás específicamente de este reto que iba a hacer, que porque no quería que sus papás pensaran menos de ella. Habla sobre su visión, diciendo que ella está muy orgullosa de ser quien es y que está muy orgullosa de ser sí misma, y ahí es en donde ella corrobora la hipótesis que yo tuve cuando vi la interacción que tenía con el taxista. Ahí en el episodio podemos ver que corrobora la hipótesis que yo tenía al ver la interacción con el taxista, porque dice que los hombres de por sí, y hace énfasis de que todos los hombres sobresexualizan a las mujeres, y entonces que si ya lo van a hacer, entonces ella podría hacer dinero y que no se siente mal por lo que está haciendo, que sin embargo se siente muy orgullosa de lo que hace, pero sí hace ese énfasis de que las personas a su alrededor tienden a hacerla menos y que nunca quieren conocer su verdadera persona, sino que realmente la ven como si fuera este objeto o esta cosa, y que no le decía a sus papás porque no quería que pensaran menos de ella. El documental intenta ver un poquito más a fondo en la mente de por qué las personas están motivadas a inscribirse en una plataforma como OF para exponer contenido explícito para adultos. Dice que es lo que motiva a las personas a hacer este tipo de cosas si hay trabajo para muchas personas. Entonces intenta contactar a otra estrella. Aparentemente sí son estrellas o les llaman modelos o algo por el estilo. No sé si modelo sería el término que yo utilizaría para definir a este tipo de personalidades, pero sí es una estrella cibernética de esta plataforma. Contacta a otra y le dice: ¿por qué te involucraste en esta plataforma? Y dice: de verdad, yo no tenía nada que comer, entonces era la única manera en la que yo podría traer pan a la mesa desde mi casa para mi hija. Sin embargo, me arrepiento muchísimo porque mi hija, que ahorita ya tiene cierta edad,
está sufriendo las consecuencias de mis acciones. Y también tengo muchísimo miedo que nunca es suficiente para los suscriptores de esta plataforma, que todo el tiempo quieren más y que todo el tiempo me piden cosas más absurdas y tienen expectativas demasiado altas sobre lo que quieren que haga y me ven como este objeto que está a su servicio. Y pues claro, porque ellos están pagando una membresía, entonces se ve como si fuera un servicio que ellos están dando y que las personas tienen que servirles por el servicio que ellos están pagando. Ella dice, estas expectativas cada vez suben y le tengo muchísimo miedo a que un día tenga yo que hacer algo para seguir trayendo dinero a la mesa. El entrevistador le cuenta sobre el reto que está haciendo esta persona, le dice, ¿tú qué piensas sobre este reto? Le dice esta otra persona famosa dentro de esta plataforma, le dice, realmente me parece muy triste porque a mí se me hace que es un pacto con el diablo, nunca va a haber suficiente atención que te pueda dar el mundo entero y al final ellos van a obtener lo que quieren, ellos van a decir que padre, estuvo impresionante, etcétera, 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 y a la nena la van a dejar sintiendo vacía, porque todo el tiempo van a necesitar esta constante validación y es como si fuera un pacto con el diablo. Sí te van a dar atención como la que está recibiendo ahorita por este reto que hizo, se volvió muy famosa y aparte se lo pone muy orgullosa como una medalla y ahorita ya está diciendo que ese fue el primer reto y que ya va a empezar a ser uno de 1000 hombres en un día y que sería la primera persona en hacerlo en el mundo. Sin embargo, exactamente como dice esta persona, es un pacto con el diablo porque entonces nunca va a ser suficiente. Y entonces yo me puse a pensar qué tipo de hombres harían algo así o estarían de acuerdo haciendo algo así. Y fue cuando durante el documental llega el primer participante al cual entrevistaron. Le preguntaron que cómo se sentía, a lo que él contestó que se sentía normal, que porque normalmente él no pensaba las cosas, que simplemente las hacía y que después cuestionaba si estaban bien o están mal. Ahí claramente estamos viendo una inhibición total del lóbulo parafrontal, en el que él dice, yo no pienso las cosas, yo no tengo lóbulo parafrontal, pero simplemente decido no usarlo. Esta persona ya era mayor de 27 años, entonces estamos hablando que evolutivamente, a nivel neurobiológico, la persona ya tenía un lóbulo parafrontal desarrollado. Sería muy diferente si estuviéramos hablando de un chavito de 18 años, 19 años, chance, pero ya a esa edad ya tienes un lóbulo parafrontal desarrollado y aquí simplemente decides no utilizarlo. Entonces él dice que este tipo de hombres, la mayoría decían, yo no pienso las cosas, simplemente las hago y después cuestiono si están bien o mal. Durante todo el documental se ve cómo entran y salen hombres de, creo que fue un Airbnb, lo que rentaron, y se puede observar a todo su equipo, creo que tiene un equipo de 9 personas, trayéndole comida y haciendo cosas para ella. Sin embargo, lo que también se puede ver alrededor de este documental es que había una alta desorganización. A pesar de tener 9 personas a su cargo, esta niña, pues si estamos hablando de que hace $2 millones anuales, pues obviamente contrata gente y se veía una desorganización impresionante. Nadie sabía qué iban a hacer, si tenían una lista de hombres. Sin embargo, a ver quién checó que los estudios que tuvieran de enfermedades de transmisión sexual fueran válidos, quién checó que no tuvieran récord criminal. Se puede ver que no había organización y que este equipo estaba ahí monetizando a esta persona y realmente no se ve que la estuvieran cuidando de ninguna manera. O sea, que simplemente la niña entraba, se bañaba, regresaba, siguiente, entraba, bañaba, siguiente. Entonces al final del documental dejan entrar al entrevistador para una vez que se había cambiado y una vez que ya había terminado y lo dejan entrar para ver cómo terminó. Enseñan el lugar y la niña comienza a llorar después de terminar, literalmente unos minutos después. La graban explicando lo difícil que fue y ella hace muchísimo énfasis, y esto lo vuelve a hacer durante todo el episodio, en el que no sabe si las personas se fueron satisfechas. Imagínense después de haber puesto tu cuerpo a perdurar durante una experiencia así y al final terminando más preocupada por
saber si las personas se fueron satisfechas, ya que ella solo les quería dar en inglés, good time, un buen tiempo, un tiempo divertido. En sus propias palabras dice que a partir de la persona número 30 el proceso empezó a ser como si fuera muy robótico y muy mecánico. Entonces que ya llegaba, los saludaba, les decía ahí puedes dejar tu chamarra, que te gusta, que no te gusta. Y entonces que a partir del número 30 de las personas dejó de recordar a las personas y empezó a hacer un proceso demasiado robótico, ya que literalmente al final ella dice, chance y me acuerdo de cara de 10 personas, no más. Y que lo que la hacía sentir así de mal, porque empieza a llorar y se empieza a sentir muy abrumada emocionalmente, no era lo que ella había hecho, sino que decepcionó a las personas que la han apoyado tanto, que porque decía que a algunas personas les tuvo que dar 3 minutos en lugar de 5, y entonces hace mucho énfasis en que las personas se fueron insatisfechas que porque no les dio lo que ella les había prometido, y es decir, yo les prometí algo y decepcioné a estas personas que me habían apoyado durante muchísimo tiempo y que esto es muy difícil para mí procesar, el que yo haya decepcionado a estas personas. Ella dice que no lo hace por dinero, sino que lo hace por ser exitosa, que porque esto nunca lo ha hecho nadie antes. Todo parecía realmente súper mal organizado, como ya lo dije antes, no se veía que nadie la estuviera cuidando, nadie estaba checando los récords criminales de estas personas. Estadísticamente hablando, pudo haber sido muy grave y pudo haber salido muy mal. Nadie estaba viendo por su seguridad. Tiene esta actitud promiscua alrededor de todo el episodio, haciendo burla y teniendo como este tono de ligereza, como si lo que estuviera haciendo fuera algo normal, como es que yo amo lo que hago. Enfatiza alrededor de todo el documental, es que a mí me encanta. Hay personas que lo hacen por necesidad o porque no tienen dinero. Yo no, yo crecí en una familia normal, con mucho cariño, fui a la universidad y aún así decido hacer esto porque es lo que me hace feliz. Vi un análisis de un psicólogo clínico que hace análisis de este tipo de casos y lo vi diciendo que, bueno, que puede que las personas no lo hagan por trauma, sino que puede que realmente sean personas promiscuas que deciden hacerlo y que no tienen ningún motivador financiero. Sin embargo, ahí difiero un poco, porque claramente viendo el documental podemos ver 3 componentes. Podemos ver este énfasis sobre el querer satisfacer a otros y el querer no decepcionarlos, ¿no? Vemos también el énfasis en el que dice, yo no quiero que mis papás piensen menos de mí. El segundo punto que vemos es que le preocupa mucho que la gente vea como si ella fuera menos y que la gente, como ella dice, muchas veces me juzgan desde un principio por lo que hago y me tratan como si fuera menos porque ya saben lo que hago. Entonces nunca ven el verdadero yo. Entonces ahí podemos ver 2 cosas. Uno, que ella no se está mostrando auténticamente hacia el mundo. ¿Por qué? Porque ella no se siente vista. Y la segunda cosa, la primera cosa que mencionamos es que todo el tiempo es el satisfacer al otro. Y el tercero, esta disasociación que vemos con su cuerpo y con sus emociones, que se pueden observar en varios instantes, como la risa que tiene al principio, en el que es una risa muy, muy fingida. Después, durante el episodio, ella sí, y esto está padrísimo y vamos a hacer esto, y se graba. Y cuando se graba, también exponen un poquito de su proceso sobre cómo se graba para mandarles videos a sus suscriptores comunes que tienen recurrentes. Y entonces ella genera este tipo de fantasía, le dicen quiero que te pongas esto, ella se lo pone y genera este tipo de fantasía en el cual creo que muchas veces existe esta disasociación entre lo que pasa en el mundo interno y lo que pasa en el mundo externo. Por eso le dice al taxista, este es un taxi falso, y empieza a conversar con el entrevistador como tipo, sí, siento un poco coqueta en ese sentido, y el entrevistador es como, de hecho a mí me da muchísimo asco, estoy más nerviosa, le preguntan y es como estoy más nervioso que ella porque nadie la está cuidando, y podemos ver empatía del entrevistador de ¿estás seguro lo que estás haciendo? Podemos ver muchas cosas, pero las 3 más importantes es la disasociación, el querer satisfacer y tener esta tendencia de querer traer el placer a los otros, people pleasing, el todo el tiempo, a ver, estás bien, no te estoy decepcionando, y eso tiene muchísimo que ver con el apego, que el apego le gana la autenticidad de una persona, y eso me diga lo que me diga el psicólogo clínico que analiza este tipo de casos en el internet, que dice que
simplemente puede ser una actitud promiscua de la nada. Y el tercer componente que podemos observar es que no se siente vista. No se siente ni vista, ni entendida, ni escuchada, que porque las personas la hacen menos. Y se puede observar en varios casos, en lo que dice del pobre bastardo que se va a tener que casar con él y le va a tener que prestar. Ahí podemos ver claramente que ella se ve como si fuera un objeto al cual uno puede mover al son que uno quiera. Y entonces ahí logro identificar varios componentes en el que me dice que no solo es una actitud de promiscuidad y que lo hago por dinero y que yo decido y que, claro, es un adulto y puede hacer lo que ella quiere, pero creo que las razones y las motivaciones detrás de este tipo de comportamiento sí vienen de algo que se averió en el camino del desarrollo. Creo que tienen mucho que ver con el apego, en el sentido de que no se desarrolla un apego seguro. Entonces, cuando estamos creciendo, nuestra supervivencia depende de mamá y de papá. Y entonces nos aprendemos a comportar de cierta manera para mantener ese apego y mantener esa validación que tenemos con mamá y papá. Entonces, mientras nos vamos desarrollando, hay un juego. Uno, nos estamos desarrollando de manera auténtica, pero vemos cosas que son aplaudidas y vemos cosas que no son aplaudidas. Entonces hacemos las cosas que son aplaudidas para poder tener este cariño y este amor y este aplauso de mamá o papá. Y ahí empieza a ganar el apego sobre la autenticidad y aprendemos que las cosas que nos hacen auténticos hay que reprimirlas, hay que ponerle una capa encima de otro y vamos perdiendo poco a poco nuestro verdadero yo y nuestra verdadera esencia, ¿no? Y aquí sí podemos ver que gana el apego a la autenticidad porque todo el tiempo estoy viendo y estoy checando que esté satisfaciendo las necesidades de los demás. Es que si le di 3 minutos y yo le prometí 5, ya lo decepcioné, y que se ponga a llorar tanto porque decepcionó a la persona, realmente es un poquito preocupante y ahí podemos ver claramente que gana el apego sobre la autenticidad. Lo segundo que podemos ver es un trastorno que proviene de un mecanismo de defensa, la disasociación. Es un mecanismo de defensa, pero aquí se puede ver un poquito en acción como si fuera un tipo de trastorno de la personalidad en el que el cerebro hace que una persona se desconecte de sus emociones y sus pensamientos o de su entorno cuando hay algo que no puede procesar. Lo que pasa es que nuestro cerebrito se desarrolla en partes mientras estamos creciendo, ¿no? Entonces esta parte que nos permite darle significado a las emociones que sentimos, el hipocampo, no se desarrolla sino hasta los 24, 25, 26, 27. Entonces haz de cuenta que nosotros tenemos esta memoria sensorial y esta memoria episódica y esta memoria semántica que se está desarrollando durante nuestra temprana edad sin la capacidad de poderle dar sentido y de conceptualizar el sentido que tienen esas emociones. Entonces puede que experimentemos algo lo suficientemente grave que el cerebro no lo procesa, no lo puede procesar. Físicamente no lo puede procesar porque todavía no tiene esta parte con el cual le damos sentido y podemos procesar y darle significado a estas emociones y a estas experiencias. Entonces, ¿qué pasa? Sino que es algo tan fuerte que el cerebro no lo permite y no lo acepta, que vemos este mecanismo de defensa que es la disasociación para que no duela tanto. Entonces, es como si la mente se apagara temporalmente para protegerse de algo que resulta como que demasiado doloroso o demasiado estresante. Esto puede ser leve y cuando es leve es un mecanismo de defensa en el cual a veces ponemos una curita, nos distraemos un poquito, nos disasociamos de un problema que tengamos, o puede ser un problema, ya un trastorno en el que soñamos despiertos de nuestras propias fantasías. Este tipo de caso de fantasear despiertos, como se puede ver que ella fantasía sobre su mundo cibernético que tiene, en el que tantos hombres la buscan y le llaman y le piden que le hagan el taxi falso, son un poquito más en el espectro y en el extremo de trastornos disasociativos. Este concepto de la disasociación surge por un francés, Pierre Janet. Este fue el primero en introducir este término y fue alrededor del siglo XIX. Él empezó a observar en sus pacientes que habían vivido experiencias demasiado traumáticas. Muchas de ellas eran mujeres que habían experimentado violencia sexual, simplemente que en ese momento no había el conocimiento para poder nombrarlo así. Él observó que este tipo de
pacientes tendían a dividir sus pensamientos y sus recuerdos como, haz de cuenta, como si estuvieran fragmentados, como si la misma persona que piensa no es la misma persona que siente y no tiene los mismos recuerdos. Entonces normalmente es como si sus mentes estuvieran separadas, y esto es para protegerse del dolor. En los estudios más recientes se puede observar que la disasociación está muy relacionada con trauma postraumático temprano, el trauma de la negligencia, lo que hablamos con Ruth Cohn en 2 episodios pasados, sobre por qué me siento mal si lo tuve todo, ¿no? Y ella habla sobre, pues, si te pregunto ¿por qué te sientes mal? Y me dices, a mí no me pasó nada, es porque probablemente no haya nadie a quien pasarle algo. Y es porque no desarrollamos esta estructura del ser. Entonces, literalmente no hay nadie dentro de nosotros como para que algo le pase. Y ese es el trauma de la negligencia. Si están interesados, les invito a que vayan a ver ese episodio, que fue una conversación súper enriquecedora. Pero esta disasociación está muy relacionada con abusos físicos, emocionales y sexuales durante la infancia, durante los primeros 8 o 12 años. En su momento también hicimos un episodio sobre cómo funciona la mente de un niño que fue abusado físicamente, con estadísticas y todo. Lo puede checar en los episodios pasados. Pero la disasociación es uno de los mecanismos de defensa que realmente surge a partir de algo así. Las personas con altos niveles de disasociación, un trastorno disasociativo, tienden a tener problemas a reconocer sus emociones. Son las personas que no saben qué son lo que sienten. Y en la psicología, este término de realmente no saber lo que sientes y no poder expresar lo que sientes se conoce como aleximitía. Realmente aleximitía se expresa en dificultades para poder manejar situaciones estresantes. Son personas que no pueden manejar el estrés y son personas que realmente ni siquiera se acuerdan de qué es lo que sienten. Es el miedo, no saben ni siquiera lo que es miedo ni cómo se siente el miedo dentro de su cuerpo. El enojo, no saben lo que es el enojo ni cómo se siente dentro de su cuerpo. Y estas personas a menudo muestran rasgos de personalidad con muchísimo mayor neuroticismo, como que son más sensibles al estrés. Algo chiquito pasa y ya están gritando. Sin embargo, no tienen muchísima memoria sobre cómo se registran estas emociones dentro de su cuerpo. Hay varios tipos de disasociación. Uno de ellos es la amnesia disasociativa. Y este es el no poder recordar eventos traumáticos. Hay muchísimos estudios en los que se ve, por ejemplo, uno de mis favoritos es el de las Torres Gemelas, en el que se podría observar en muchas personas que tuvieron que vivieron ese trauma adentro de las Torres Gemelas y sobrevivieron, o cerca de las Torres Gemelas, o los niños que estaban yendo a la escuela y que tenían papás que estaban en el incidente, que era algo tan traumático que generó esta amnesia disasociativa. Esto lo que pasaba y lo que hace es que olvides una parte del evento. Entonces, literalmente no te acuerdas de qué pasó. El segundo tipo de disasociación o de trastorno disasociativo es la despersonalización. Y esto se puede observar claramente en el documental. Sentir que uno está muy desconectado de su propio cuerpo, como si estuviera viviendo su vida o estuviera viendo su vida de afuera. El tercer tipo de trastorno disasociativo es la desrealización. Percibir que el mundo alrededor se siente un poco extraño, es irreal o que vivimos en una fantasía. Y creo que se puede ver un poquito de en la interacción que tiene con el taxista. El cuarto es el trastorno de identidad disasociativo. Y este es tener diferentes identidades. Se puede observar en muchas personas que tienen muchas versiones de sí mismos. Es decir, dependiendo del grupo de personas con los que los veas, se comportan de manera diferente. Y diferentes versiones de sí mismos toman control sobre de ellos o de ellas en distintos momentos y en distintos entornos. Uno de los efectos más marcados que podemos ver y de los impactos sociales que puede llegar a tener este tipo de comportamiento es la hipersexualización y la validación social en la cual nos basamos para validar a las mujeres. Hubo un estudio que condujo Adriana Viña Beltrán en el 2022 sobre la hipersexualización en redes sociales y qué impactos tenía en los hombres y en las mujeres. Lo que pudo encontrar no fue nada nuevo o que uno no pudiera imaginarse. Ella encontró que el uso de las redes sociales
genera esta insatisfacción en nuestros propios cuerpos, generando muchísimos problemas alimenticios en las mujeres, porque estamos siendo bombardeadas con los cuerpos ideales y la romantización sobre los cuerpos de las mujeres. Se ve en todos lados, realmente, en la propaganda del maquillaje, del perfume. En todos lados se puede observar una mujer delgada. En varias ocasiones esta mujer delgada no tiene muchísima ropa. Entonces, esta hipersexualización de la mujer nos lleva a muchas mujeres a dudar de nuestra propia figura y de nuestro propio cuerpo porque no nos vemos así. Entonces generan esta sensación de insatisfacción. La segunda cosa que puedo encontrar es que el consumo de este tipo de contenido sexualizado, ¿no? Y contenido para adultos genera esta autocosificación, como si nosotros mismos nos viéramos, internalizamos el cómo los otros se cosifican y generamos una autocosificación. Nos empezamos a ver como si fuéramos un poquito más de objetos porque normalizamos el cómo las otras personas se están relacionando allá afuera, la internalizamos y entonces generan este tipo de autocosificación. Y esto se vio con mayor prevalencia en las mujeres. En los hombres no se veía tanto, sí se veía, pero no se veía tanto como se veían las mujeres. Y también encontraron que la exposición a fotografías en plataformas como Instagram, que fueran fotografías demasiado atractivas de las mujeres, tenían un efecto muy negativo en el estado de ánimo, la imagen corporal, especialmente en las mujeres abajo de 15 años. Pues claro, las niñas están en desarrollo, están desarrollando su estructura del ser, están desarrollando lo que quieren en la vida, que les gusta, que no les gusta, ¿no? Y en ese momento, si eres bombardeado con todo lo que le gusta a todas las personas y es algo como lo que tú estás muy lejos de ser, entonces obviamente que genera esta sensación de negatividad y esta sensación de, pues entonces no soy suficiente. Hubo un estudio bastante trágico que pude ver en el 2024, en el que se pudo encontrar que las tasas más grandes de suicidio eran en niñas de 12 y 15 años y que probablemente venía de esta prevalencia de hipersexualización en las plataformas como TikTok, como Instagram, como Facebook, en el que constantemente se les hace sentir a las niñas en desarrollo como si no importa qué hagan, nunca van a ser suficientes, porque obviamente están en desarrollo y están muy lejos de verse como estas modelos que estamos viendo o como estas figuras a las cuales se les glorifica, una Kendall Jenner, este tipo de modelos que tienen realmente, estamos sobre todo niñas en desarrollo de 15, 14, 15, 16 añitos, están muy lejos de verse así, entonces genera esta sensación de insuficiencia. Más allá de eso, el impacto neurobiológico que puede llegar a tener este tipo de comportamiento, específicamente en la persona que decide hacer el reto. Aquí podemos ver que una vez que cada que ella interactúa de manera física con otra persona, emite dopamina. Y como lo vimos en el episodio de dopamina, generas este pico de placer instantáneo. Muchos de estos picos de placer instantáneo tenemos esta base de línea de sentirnos bien, que cada piquito sube y cuando pasa el placer momentáneo tiene que volver a bajar y baja como que realmente como montaña rusa por debajo de la línea que nos sentimos bien. Entonces el regenerar y el restaurar la dopamina para volver a tener un piquito de placer toma tiempo. Muchos de estos picos, que es lo que tenemos cuando vemos una notificación en Instagram o cuando vemos una notificación en Facebook o cuando nos marca un ser querido, cuando comemos azúcar, cuando consumimos drogas, tenemos estos piquitos de placer instantáneo. Muchos de estos picos de placer instantáneo lo que generan es un déficit dopaminérgico, es decir, nos cuesta más trabajo volver a experimentar placer. Y durante mucho tiempo, si se emite dopamina una vez, 2 veces, 3 veces y tenemos muchas fuentes de emisión de dopamina en el cerebro, el celular, la música, la cafeína, azúcar, y combinamos y haz de cuenta que ponemos como si fueran montañas de fuentes que emiten dopamina dentro de nuestros cerebros y tenemos muchas de esas, lo que se nos genera es un déficit de dopamina crónico, nuestra incapacidad de poder sentir placer a largo plazo. Y esto es impresionante porque de repente las cosas placenteras como tomar, abrazar a una persona, a un ser querido en la mañana, leer un libro, una caminata, ponerte ropa, ver tu closet y ver ropa que tienes ahí adentro, deja de ser placentero y dejas de sentir satisfacción por las pequeñas cosas de la vida y así es como se empiezan a sembrar las semillas para
la depresión crónica. Más allá de eso, podemos ver en un estudio que condujo Carlos de la Cruz aquí en el 2024 qué impacto tenía esta adicción al sexo. Y él dice que tenemos que ser muy cuidadosos en cómo definimos la adicción al sexo, porque podría realmente ser muchísimo más que una adicción al sexo. Tendría mucho que ver con una insatisfacción interna, y que este término de adicción al sexo realmente no existe y que tenemos que ser muy cuidadosos cuando lo utilizamos, pero que se puede ver como una adicción más general, que una adicción general implica la pérdida de control, la dependencia y estos prejuicios graves alrededor de lo que estoy haciendo, entonces me tengo que esconder. Él dice que tenemos que definir este término de la adicción al sexo y lo tenemos que redefinir como hipersexualidad, y que esta está caracterizada por pensamientos y comportamientos físicos invasivos y descontrolados, pero que se utilizan más como una forma de escape del dolor interno y de problemas emocionales internos, y es como esta manera de seguir corriendo detrás del placer. La compulsión sexual es la que está asociada con muchísimas adicciones, pero también con muchísimos rasgos de personalidad, entre ellos trastornos de personalidad, pero que uno de esos rasgos es tratar de correr detrás de este placer instantáneo, que con el tiempo nos puede generar este déficit de dopamina crónico, haciéndonos sentir vacíos por un largo tiempo. Hay otra teoría que me es muy importante recalcar aquí, que es la teoría sociocultural del rol de género. Hay una teoría de objetificación, y esta sugiere que las mujeres han aprendido que son objetos de deseo y que son objetos de placer, creyendo que su valor solo radica alrededor de su atractivo físico y lo que pueden aportar a los hombres, y que esta objetificación ha sido normalizada a través de las redes sociales y plataformas como OF. ¿Por qué? Porque refuerzan, normalizan ese tipo de conductas y aparte las glorifican y las monetizan, porque creo que las personas, no estoy tan segura, tendría que investigar muy bien, pero creo que en esta Forbes de 100 mujeres, entre muchas de ellas están muchas niñas de TikTok que han sobresexualizado sus cuerpos y han caído en ser glorificadas por su cuerpo, ¿no? Entonces hay muchísimo normalización de este tipo de conducta en el cual sí se objetiviza a la mujer, se ve como si fuera una cosa y aparte se normaliza y aparte se glorifica, porque si tienes suscriptores y tienes personas que pagan una membresía para verte hacer cosas dentro de esta plataforma, pues es obviamente que hay este spike de dopamina instantáneo y de placer y aparte de monetización. Entonces mucha gente puede llegar a ser muy atractivo de literalmente venderte y una manera digital de prostituirte. Y creo que esto solo puede venir de un solo lugar. Y como nos ha enseñado Viktor Frankl, este padre de la logoterapia en El hombre en búsqueda del sentido, es que la ausencia de propósito profundo es lo que te lleva a la búsqueda desesperada de significado en experiencias vacías. Y creo que solo puede venir de la falta de propósito y la falta de sentido de vida, como nos enseña Viktor Frankl. Si la joven percibe que el único valor que tiene radica alrededor de darle placer a los otros, como lo mencionó en varias partes del episodio, el hacerles pasar un buen rato, el darles 5 minutos en lugar de 3 y que no la vean como si fuera menos, es posible que esta persona esté experimentando una crisis existencial, sin saber a dónde ir o qué buscar, y decide, como nos ha enseñado Viktor Frankl, esta ausencia de propósito la lleva a buscar desesperadamente llenar esos vacíos internos. Ella dice que no lo hace por dinero, sino que lo hace por ser exitosa y hacer algo que nunca ha hecho nadie. Pero creo que realmente lo hace porque no sabría decirles. Realmente hay muchísimas cosas que podemos especular, pero al final de cuentas es una adulta tomando sus decisiones. Y a mí me encantaría escuchar su opinión. Me encantaría ver en dónde están, de qué lado están. ¿Deberíamos glorificarla como si fuera una heroína o deberíamos de tener muchísimo cuidado qué tipo de contenido permitimos verles a nuestras hijas, a nuestros hijos o a nuestros adolescentes que se están desarrollando?
Mi cuerpo, mi decisión creo que tiene un límite y en lo personal considero que no es el tipo de personas a las cuales les deberíamos de llamar modelos, porque sinceramente no me gustaría que mis hijas crecieran con ese tipo de ejemplos a los que nosotros llamamos modelos. Definitivamente en mis ojos no lo son, simplemente son personas con una máscara y muchas carencias existenciales que intentan cubrir con este tipo de comportamiento. Sin embargo, nunca va a ser suficiente. Como lo menciona la otra creadora de contenido en esta plataforma que entrevista esta persona y dice, es un pacto con el diablo, porque nunca va a ser suficiente y siempre te van a pedir más, más, más y más. Y sobre todo en el sistema dopaminérgico podemos ver que una vez que tienes ese spike, quieres más y te vuelves adicto, y así es como se siembran las adicciones. Y entonces necesitas una dosis más alta para poder generar el mismo efecto. Y ahí es en donde entra diciendo ella a los 2-3 días, ahora voy a hacer los 1000 hombres porque nunca nadie lo ha hecho antes. Entonces si eran 100, entonces ahora voy por los 1000, porque entonces nunca es suficiente y no va a haber cosa que puedas hacer que pueda llenar un vacío tan profundo. Lo único que hacen todas esas actividades y el buscar desesperadamente estas actividades superfluas es cavar un hoyo más profundo dentro de ti de dolor, en el que la caída creo que puede ser muy muy profunda el día en el que ya nada sea suficiente. Sin embargo, hemos llegado al final del episodio. Me encantaría escuchar su opinión, si me la pueden dejar en los comentarios. Les mando un abrazo, que estamos por estas fechas decembrinas, y nos vemos el próximo domingo.